Dios le bendiga a cada uno de los que están viendo esta transmisión. Alabado sea Cristo. Mire, hermanos y hermanas y amigos que nos ven a través de esta plataforma. Esta noche yo quiero traerle una palabra porque hay una situación que se está dando en la actualidad. Hoy estamos a 23 de junio de 2021 y me llama mucho la atención lo que está sucediendo con el antisemitismo y el odio hacia Israel. Y yo quiero en esta noche dejar clara cuál es la posición de la iglesia cristiana, la iglesia que sirve al Señor Jesucristo en cuanto a eso. Y es muy importante porque he escuchado de diferentes opiniones en cuanto a esto dentro del mismo pueblo evangélico, aún incluso de personas que son maestros dentro de las congregaciones. Y yo quiero, mire, esto yo lo traigo porque recientemente, en estos días, vi un artículo que salió en el site de noticias de Israel 365 News, donde se habla sobre este antisemitismo y este odio a Israel. Mire, ese es ese artículo y en esa foto usted puede ver ahí cómo hay un hombre que se abalanza a agredir a un judío ortodoxo. ¿Lo ven ahí? Ese es el judío ortodoxo y este señor que está acá va en dirección a agredir a ese judío. Eso sucedió en Brooklyn, Nueva York, y esto es algo que se ha ido incrementando, hermano. Y esto está pasando, ¿sabe por qué? Y se ha ido incrementando después de que Israel tuvo esa guerra el 10 de mayo contra Hamas en la Franja de Gaza. Ahora yo le voy a decir lo que dice la Escritura, y lo que nosotros tenemos que saber con respecto a la palabra del Señor, que el Señor dice con respecto de Israel. Y usted va a entender cuál es la posición entonces del pueblo cristiano que cree la palabra, la bendita palabra del Señor. Yo voy a leer en Romanos 11 y vamos a leer unos cuantos versos para la gloria y honra del Señor. Dice de la siguiente manera: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y dice el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aleluya. Y ahí cuando el Señor dice que por vía de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que dice en el verso 28, que son enemigos por causa de vosotros, en cuanto al evangelio. Pero eso que dice que son enemigos, es que ellos ahora mismo tienen una diferencia en cuanto a nosotros, en cuanto al evangelio, porque nosotros creemos y hemos reconocido que Jesucristo es el Mesías, lo cual ellos no reconocen, y ahí tenemos la diferencia.
Pero esa enemistad de ese punto que nos hace diferente no es para nosotros salir a agredir a Israel, para salir a denigrar a Israel en ninguna manera. Y mucho menos salir a matarlo, como planean muchas naciones, incluyendo Irán y muchas de las que están alrededor de Israel. Para nada, hermanos, amados hermanos. Para nada, porque Dios no ha desechado a su pueblo. Israel estuvo en desobediencia y Dios ha castigado a su pueblo en varias ocasiones. Pero eso no le da el derecho a nadie de intervenir para atacar a Israel, el pueblo de Dios. Y en eso me baso con lo que hizo el rey David cuando él fue ungido. Sabe que todavía Saúl era rey en Israel cuando el profeta Samuel ungió a David. Sin embargo, David, aunque Saúl estaba haciendo lo malo delante de Dios, malo y que Dios lo había desechado, David no se fue en contra de Saúl. No levantó su mano y él dijo que lo librara Dios de levantar su mano contra el ungido de Jehová. Si Dios tiene algo con Israel, Dios sea que castigue a Israel y no se meta en eso. Porque Israel es la niña de los ojos de Dios y él no ha invalidado el pacto que hizo. Nosotros hemos leído y vimos ahí, y cuando leemos los profetas nos damos cuenta de que Dios va a intervenir y va a rescatar a Israel, que lo va a librar y él mismo va a perdonar su pecado. ¿Sabe qué pasa? Que va a llegar un tiempo en que Israel va a reconocer que Jesucristo es su Mesías. Y ahí vendrá Jesucristo y descenderá de los cielos y pondrá su pie en el monte de los olivos. Y allí lamentarán todas las naciones que han venido en contra de Israel. Miren, Israel, la tierra que lo tiene, la herencia que tiene ahora mismo, y el conflicto que hay con Israel, con los palestinos, el conflicto que hay, es por la tierra. Pero mire, va más allá realmente, porque es un conflicto espiritual, porque son las fuerzas del bien y del mal que están. Jehová y Satanás que le está haciendo la contra, que es el enemigo de la justicia. Dios en un momento llama a un hombre y hace un pacto con él, con Abraham. Y Dios le dice, a ti y a tu descendencia daré esta tierra por herencia perpetuamente. Esa promesa recae sobre Isaac. Y luego de Isaac viene sobre Jacob la promesa. Y Jacob tiene sus 12 hijos que forman las 12 tribus de Israel. Pero ellos no obtuvieron la herencia inmediatamente. No fueron a la tierra inmediatamente, sino que Dios le dijo, mira, es por cierto que tu descendencia irá 400 años y serán esclavos en tierra extraña. Y allí el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Cuando se cumple el tiempo, Dios levanta a Moisés. Y Moisés saca a Israel de la esclavitud con mano poderosa de Dios. Y Dios luego los introduce a la tierra prometida. Ellos conquistaron la tierra. Dios iba delante de ellos peleando la batalla e iba destruyendo a los enemigos que eran del territorio de los cananeos. Y allí Israel, comandado por Josué, conquistan la tierra y se establecen en la tierra de Israel. Así pasaron cientos y cientos de años Israel en esa tierra. Israel construye un templo ordenado por Dios para llevar los servicios en ese templo, porque Dios escogió al pueblo de Israel para que fueran sus sacerdotes y ministraran delante de él. Y no solo eso, sino que Dios escogió ese pueblo para traer a quien sería el Salvador del mundo, que dio esa promesa desde el principio en Génesis, que traería vida eterna y salvación. Y de una de las tribus, de una de las razas de la tierra,
iba a tener Dios que escoger. ¿Y qué tienes tú y qué tengo yo de que Dios haya escogido al pueblo de Israel? Bendito sea su nombre, porque lo haya escogido. Alabado sea el nombre del Señor, porque a través de esa descendencia nosotros alcanzamos salvación y vida eterna. Bendito sea su nombre para siempre. Pues allí después Israel se va a la diáspora, porque cuando llegan los romanos en el 70, destruyen el templo e Israel se va a la diáspora. Y esa tierra se queda sin dueño y se queda que hubieron varios imperios, pequeños imperios que fueron pasando después de los años del año 70, que fueron teniendo control de la tierra, de esa tierra, hasta que los turcos otomanos en el 1299 hacen un imperio y conquistan esa tierra hasta la Primera Guerra Mundial. Pero fíjese, yo quiero decirle algo, porque esa tierra estaba completamente devastada, desértica, nadie la quería. ¿Por qué? Porque Dios puso una maldición en esa tierra a causa del mismo Israel. Pero Dios prometió que en un momento, en un futuro, Él lo iba a traer de nuevo a su tierra y que lo iba a plantar y que la tierra nuevamente iba a dar su fruto y que nadie lo iba a sacar de su tierra. Pero antes de eso, antes de que se diera esa guerra, yo quiero que usted vea lo que escribió Mark Twain cuando él hizo una visita allá a Israel, a la tierra de Israel. Eso fue en los años 1860. Específicamente, él escribió el libro The Innocents Abroad, o Los Inocentes en el Extranjero, 1867. Y en una de sus citas, y cito en una traducción acá directamente desde el traductor de Google, que dice: un país desolado cuyo suelo es bastante rico, pero está entregado enteramente a la maleza, una extensión silenciosa y triste. Aquí hay una desolación que ni siquiera la imaginación puede adornar con la pompa de la vida y la acción. Nunca vimos a un ser humano en toda la ruta. Apenas había un árbol o un arbusto en ninguna parte. Incluso el olivo y el cactus, esos rápidos amigos de la tierra sin valor, casi habían abandonado el país. Mark Twain quedó impactado por la desolación que había allí. Y eso fue en los años 1867. Y cuando se da la Primera Guerra Mundial, que vienen los aliados y derrocan al Imperio Turco Otomano en el 1914. 3 años luego, cuando termina la guerra, los ingleses se quedan con la custodia de esa tierra en Israel. Fíjense que fue conquistado en guerra. ¿Y qué sucede? Que en 1917 se da la declaración Balfour que hacen los ingleses. Y excuse como dice. La declaración Balfour, fechada el 2 de noviembre de 1917, fue una manifestación formal pública del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial para anunciar su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina, que en ese entonces formaba parte del Imperio Otomano. Israel, no solamente después que conquista allá la tierra, allá con Josué, ahora en este tiempo que la conquista, los aliados y los ingleses le ceden la tierra y declaran que esa tierra es para Israel, para un hogar judío. En el 1947 las Naciones Unidas declaran a Israel como nación el 30 de noviembre. Y luego al otro día, 4 naciones árabes le hacen la guerra a Israel. Israel pelea prácticamente sin nada, pero tiene su independencia milagrosamente y gana su independencia y es declarada nación y declara su independencia el 14 de mayo de 1948. Y así Israel hasta este tiempo ha permanecido en su tierra. Pero hay un plan porque quieren sacar a Israel de su tierra. Pero miren lo que dice el Señor y la advertencia que le da el Señor a las naciones. Voy a leer
Zacarías 12, del 1 al 3. Escuche lo que dice. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Todas las naciones van a venir en contra de Israel. Y es lo que nosotros estamos viendo ahora con este auge, mi hermano, de ese odio que está surgiendo en contra de Israel. No sea usted parte de eso, porque le voy a decir lo que hay. Mire, en Joel 3, oiga lo que sucede. Dios, escuche bien, Dios, claro, nosotros no estamos de acuerdo con las cosas, todas las cosas que está haciendo, muchas de las cosas que está haciendo Israel, porque Israel ahora mismo está haciendo secularmente, está haciendo muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Pero eso lo va a juzgar Dios, y Dios ha apartado un remanente que lo va a dejar y lo va a permanecer en esa tierra, porque no lo van a sacar nunca. Por más que intenten las naciones, no lo van a sacar. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero terminar con esto, leyéndote lo que dice Joel 3. Amiga, no me jale el auricular. Alabado sea el nombre del Señor. Joel 3 dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, o sea, para este tiempo ahora, porque Israel volvió a su tierra para este tiempo, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Eso es en Armagedón, el valle de Megido. Y escuchen lo que dice: y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte por mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón? Que eso es el Líbano. Y todo el territorio de Filistea, que son los palestinos. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metid en vuestro templo. Y bendite los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Dios va a traer juicio a las naciones por haberse levantado en contra del pueblo que él escogió. El que Dios castigue a Israel no le da derecho a las naciones a venir en contra de Israel. Yo le aconsejo, hermanos, que piense bien su posición para que no se encuentre peleando en contra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.